Otra víctima de la quiropráctica. A ver, voy a repetir el pequeño resumen, la cápsula informativa sobre la quiropráctica. La quiropráctica la inventó un tendero estadounidense que antes hacía medicina magnética, que no sirve para nada. Y él creía que los ángeles lo habían inspirado para fundar la medicina quiropráctica. La quiropráctica tiene un principio esencial. Hay una fuerza vital en el cuerpo humano llamada inteligencia emocional. ¿Sí? ¿Inteligencia algo? No era inteligencia emocional, pero era inteligencia algo, que es la vis viva, es la vis viviente, la fuerza vital que tiene el ser humano y que corre por la columna dorsal, por la espina vertebral, por la columna vertebral, por la espina dorsal, por aquí atrás. A veces una vértebra se mueve, creía él. Si a usted se le ha movido una vértebra, sabe que no lo resuelve con quiropráctica, sino que va al médico de inmediato, porque seguro que de allí para abajo no siente, ni puede moverse. Se movía una vértebra e interrumpía el flujo de esta energía mística, maravillosa y mágica. Y entonces él empujaba la vértebra y se restablecía el flujo de la inteligencia esta y usted estaba sano nuevamente. Todas, absolutamente todas las enfermedades eran causadas por las interrupciones en el flujo de eso. Si se parece a la acupuntura es porque es la misma patraña. Energías mágicas que corren por el cuerpo, que nadie las ha visto, que nadie las puede medir y que se atoran, tienen un conflicto de tráfico y entonces uno se enferma. Y como sabemos que las enfermedades se producen por otras causas, eso es una patraña. Con los años los quiroprácticos empezaron a darse cuenta de que no era cierto, que las vértebras no estaban movidas, pero había unas como subluxaciones que no saben definir exactamente y que no se ven en los rayos X, pero que ellos podían corregir. Sobre todo en el cuello, porque es lo más fácil de mover. Mover una vértebra lumbar, digamos aquí atrás, pues más difícil. Pero la cabeza, si la giras violentamente, mueves de lugar las vértebras y entonces ya restableces el flujo de la energía inteligentosa. Pero como eso tampoco era muy buen negocio y no podías estar diciendo que así se causaban las enfermedades ante las evidencias de los gérmenes patógenos, de los problemas genéticos, de los problemas fisiológicos, de los problemas de anatomía, de los problemas de alimentación, de nutrientes, etcétera, etcétera, pues entonces eres una medicina complementaria. Pero sigues tratando a la gente de la misma manera, fundamentalmente apretándole la columna vertebral y girándole violentamente la cabeza en distintas direcciones, diciendo que estás haciendo un ajuste quiropráctico. No es cierto, no sirve para nada, no funciona y es un peligro. Constantemente hay personas que sufren parálisis, muerte y problemas gravísimos debido a las manipulaciones de estos salvajes, que seguro que tienen todas las mejores intenciones del mundo y ninguno cree ser un charlatán, pero lo son y lo sentimos. Lo que ocurrió fue que una mujer de 29 años, de acuerdo a información publicada con el New York Post y el Daily Mail, esta mujer llamada la señorita Kowalczyk, sí, sufrió una disección arterial en septiembre de 2021 tras una sesión de entrenamiento en el gimnasio. Esta lesión es un desgarro en el revestimiento de una arteria que puede aumentar el riesgo de accidentes cerebrovasculares. Es grave. En lugar de acudir al hospital, sin embargo, como le han contado las historias de la falsedad y la mentira de la pseudomedicina, optó por tratar su dolencia con terapias alternativas, incluyendo sesiones quiroprácticas. Según los informes, Kowalczyk padecía migrañas frecuentes y problemas de hipermovilidad en las articulaciones, afecciones que estaban registradas en su historial médico. Sin embargo, su quiropráctico no verificó esta información porque no son médicos. Antes de proceder con los ajustes de su cuello, entre septiembre y octubre de 2021, la joven se sometió a 4 sesiones de quiropráctica. Tras la del 16 de octubre empezaron los problemas.
Empezó a experimentar mareos intensos, sensación de que la habitación giraba. Horas después tenía visión doble, hormigueo en la mano y pie derechos y episodios de vómito. Posteriormente comenzó a tener dificultades para hablar, síntoma característico de un derrame cerebral. Al día siguiente su estado de salud se deterioró rápidamente, por lo que fue atendida de emergencia por paramédicos. Durante su traslado al hospital requirió oxígeno. Las pruebas revelaron la presencia de tejido cerebral muerto y un desgarro en la pared de uno de los vasos sanguíneos del cuello, y falleció 2 días después. No vayan al quiropráctico. No tiene ningún valor terapéutico nada de lo que pueda hacer un quiropráctico, y casos como este de esta pobre mujer, 29 años, una mujer joven, una mujer con todas las oportunidades por delante, lo deja en la mesa supuestamente de especialista que tiene el señor que la manipula salvajemente el cuello, que en la mayoría de las ocasiones no pasa nada, pero en algunas sí pasa. Y en la medicina siempre hay un riesgo, pero tienes un beneficio. Entonces tú sopesas. Oiga, mire, le vamos a hacer una operación que tiene el 85% de probabilidades de salir bien y el 15% de que salga usted cantando como Bad Bunny. Usted decida. Pero los beneficios son claros, demostrables. Puedes leer los estudios, los análisis clínicos y todas las veces que se ha hecho esa operación, cuántas veces ha salido bien y cuántas veces los pobres han salido cantando como Bad Bunny. Y entonces decides entre el beneficio y el riesgo. Pero en quiropráctica no hay beneficio alguno. Solo hay el riesgo. Díganselo a la gente que cree que al ir al quiropráctico se está haciendo bien, porque corre el riesgo de matarse, o de quedar parapléjico o cuadripléjico, o de sufrir un daño absolutamente innecesario.